Tiene la palabra el congresista García Belaúnde. Presidente, hemos escuchado a Del Solar. Del Solar decía: no hay derecho de emplear semejantes calificativos cuando se defienden las buenas causas. Y hablando del Congreso y defendiendo el Congreso decía: pero no hay derecho de calificar o enlodar a la patria, porque el Congreso representa a la patria. Del Solar Amador, 1912. Y así podríamos recoger a Del Solar Salvador, diputado por Castrovirreina de hace más de 100 años, Pedro Abraham Del Solar, diputado por Canta hace más de 100 años, Amador Del Solar, senador por Huancavelica hace más de 100 años. Estos Del Solar defendían al Congreso. Estos Del Solar defendían el fuero parlamentario. Ilustres antepasados del primer ministro actual. El primer ministro actual viene acá y al Parlamento, que defendieron sus antepasados con tanta fuerza, convicción, resulta que él le pone parámetros, que no se desnaturalice mis reformas. Ya no habla de plazos. Yo felicito al celular actual porque ha bajado un poco el tono y ha puesto paños fríos. Me alegro que sí sea. Pero sigue insistiendo el gobierno con un tufillo velasquista, que lo hemos visto en las declaraciones del ministro de Justicia ayer o antes de ayer, que quiere restaurar o restablecer todas las 266 empresas públicas que se crearon en el Velascato, y que hay un tufillo pues ahí dictatorial o autocrático de fondo. Pero entremos al detalle, presidente. Acá se habla mucho de la cuestión de confianza. Yo he sostenido siempre, casi en solitario en este Congreso, que no es lo mismo cuestión de confianza que voto de confianza, que son dos cosas diferentes. La cuestión de confianza surge en España en el siglo XIX y está copiada por el Perú a partir del año 79 y luego en esta Constitución. Constitución, además, la actual, que nosotros siempre hemos criticado y hasta repudiado. Recordemos que Álvaro Landín la tiró por los suelos en este Parlamento. Hemos querido, con Belaúnde vivo y el Paniagua presentes, que se regrese a la Constitución de los 79 y en todo caso que se reforma. Pero no que demos vigencia a esta Constitución que ya tiene más de 25 años y que cada día es más difícil cambiar. Y que ahora quieren cambiar este gobierno de manera express. 15 días para cambiar la Constitución. 15 días. Es decir, ¿en qué parte del mundo se cambia una Constitución en 15 días? Que me lo digan los oficialistas, los vizcarristas. ¿En qué parte del mundo se cambia una Constitución en 15 días? Pero además se confunde esas dos cosas. Pero acá el tema es, lo ha dicho hasta el ministro de Economía, que vamos a crecer más de 4% si logramos la reforma política. ¡Caramba! O sea, el hecho de que la reforma política, entre las muchas cosas que se plantean, que los vicepresidentes candidatos sean candidatos también al Congreso, va a cambiar el crecimiento del país, lo va a mejorar, va a hacer que la corrupción crezca o disminuya. ¿Cuál es la corrupción? Aquel ministro ha sacado unas cifras, 10.000 millones de soles en corrupción. Está atrasado, porque si es el 2% del PBI, es 14.900, está atrasado. Son 14.900 en corrupción. ¿Cuánto le corresponde al Congreso? ¿Cuánto le corresponde al Congreso? ¿Cuánto le corresponde al gobierno central? ¿Al gobierno regional? ¿A los gobiernos locales, municipales y provinciales, distritales? ¿Cuánto? Quien maneja el dinero es el gobierno, son los gobiernos locales y nacionales. Ahí está la gran corrupción. No las limosnas que pueda perderse o traficarse o entrar en una corrupción en el Congreso. La gran corrupción, y hay que combatirla también, por supuesto, pero la gran corrupción está en el Ejecutivo, y de eso no han dicho y no han hecho nada. ¿Cómo han hecho algo para cambiar la corrupción de Odebrecht en el futuro? ¿Han modificado o intervenido Proinversión o Provías o Citran? ¿Han intervenido, han mejorado las condiciones de los contratos del Estado con los privados? La ley de concesiones, la ley de contrataciones, las adendas o los arbitrajes. ¿Qué han hecho para poder
detener ese tipo de corrupción que es la más grande de todas. Y peor aún, ¿qué han hecho para recuperar lo robado? ¿Qué han hecho para recuperar lo robado? Odebrecht tiene todavía acciones en Rutas de Lima, 25%. ¿Han embargado esas acciones? Odebrecht tiene acciones en todas una serie de negocios que el gobierno le paga todos los días. ¿Han embargado algo? ¿Han intervenido algo? ¿Han pedido la nulidad de los contratos de transferencia de las acciones que han transferido OAS y Rutas de Lima? Porque esos contratos se pueden anular. Han sido vendidos cuando ya la corrupción había saltado. ¿Se pueden anular? ¿Han hecho algo para anularlos? Absolutamente nada. Entonces, el problema no es la reforma política, presidente. Como decía Carlos Menéndez, es una mini reforma. Aquel problema es mucho más grave. Algo está ocultando el gobierno. Algo está ocultando para querer empujar al Congreso, arrinconarlo, para ellos tener manos libres. Es decir, no les importa ya los cuellos blancos. Están trabajando con guantes blancos. El golpismo es guantes blancos para arrinconar a un Congreso que los fiscaliza. Yo acá defiendo los fueros parlamentarios, presidente, y no aceptaremos nunca los parámetros que fije cualquier gobierno, porque eso es muy peligroso. Pero, presidente, quisiera la sentencia que se han referido a la sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia no toca el artículo 134 que habla de la disolución. No la toca. Toca el artículo 32 y 33. No toca el 34. Y cuando se ha leído esos artículos en este momento en el debate, algunos colegas lo han hecho, es la parte, ¿qué? La parte considerativa. No es la parte resolutiva. ¿Y la parte considerativa es vinculante? No es vinculante. Y esta sentencia, disculpe los miembros del tribunal, está mal hecha, porque no resuelve el problema. El problema no lo aclara, lo confunde. Claro, ¿y en qué se basa todo esto? ¿En qué se basa? Citando a Chirino Soto. ¿Quién era Chirino Soto? Lo quise mucho, una buena persona, presentó mi libro el año 87 sobre los ministros de Belaúnde, un hombre muy culto, un buen parlamentario, pero constitucionalista no era, era más que todo abogado, porque ahora cualquier abogado no es constitucionalista, presidente, ¿eh? Ojo, ojo, porque lo de vizcarrismo está sacando abogados que están vinculados al gobierno para que opinen a favor de ellos. Esos no son constitucionalistas. Y era un buen periodista y un buen historiador. El libro estupendo de Chirino Soto es un libro sobre historia del Perú. Cuando tiene un libro sobre comentarios al debate constitucional, lo que hace es hacer una historia del debate, pero no entra a calificar cada uno de los conceptos. Entonces, que una sentencia del Tribunal Constitucional se base en un buen periodista, buen historiador, buen parlamentario, me parece que es una sentencia bastante pobre. Pero sigamos, presidente. ¿Qué dice este libro de Stefan Levinsky? Que ojalá que llegue a la mesa de noche del ministro Vizcarra y lo pueda leer con calma. Porque acá estamos hablando cómo se mueren las democracias. Cómo se mueren las democracias. Esta democracia se está muriendo poco a poco. Y los autores de la extinción están aquí y están allá, están en todas partes. ¿Y qué decía Levinsky, presidente? Porque acá hace una narración exacta de cómo estas democracias ya no se mueren por golpe de Estado, se mueren desde dentro, porque atentamos contra las instituciones. ¿Qué decía Levinsky, presidente? Las democracias exigen negociación, compromiso y concesiones. Los reveses son inevitables. Señor Vizcarra, escuche. Los reveses son inevitables y las victorias siempre son parciales. Señor Vizcarra, escuche. Las iniciativas presidenciales pueden perecer en el Congreso o quedar bloqueadas en los tribunales. Y si bien estas limitaciones frustran a todos los políticos, los demócratas saben que no les queda más remedio que aceptarlas. Ojalá que Vizcarra acepte este Congreso, pero nosotros no le vamos a dar la confianza. Tiene la palabra la congresista Ana María Choquehuanca.
Muchas gracias, presidente. Bueno, qué bueno que los ánimos sean estos y que nosotros podamos discrepar en un ambiente de respeto. Esta mañana hemos escuchado al primer ministro, presidente, y lo hemos escuchado hablar con claridad y firmeza sobre la necesidad y la urgencia de sacar adelante la reforma política. El primer ministro ha puesto énfasis en los proyectos que constituyen el corazón de la reforma y ha señalado que el Congreso tiene libertad para deliberar, y eso es muy importante. Hay libertad para deliberar y enriquecer estos, siempre que nosotros no desnaturalicemos el objetivo de lo que se pide en cada reforma, en cada una de los puntos que considere esta reforma política, pero en los puntos prioritarios. El mensaje del presidente ha sido razonable. Busca romper el orden de cosas imperantes que impiden el cambio y que nos han llevado a este escenario de debilidad y pobreza institucional. El gobierno merece nuestro voto de confianza, que yo valoro antes que como un instrumento de presión o desafío, como algunos lo han llamado, como una oportunidad para sacar al Congreso adelante y ponernos a trabajar en favor de nuestra democracia. Que finalmente, presidente, creo que ese es el rol que nosotros debemos desempeñar desde este espacio democrático. Tampoco quiero que olvidemos algo que se ha dicho en estos días, que el gobierno no está haciendo nada para resolver los problemas del país. Y creo que eso es algo injusto, presidente. Liderar la reforma política, presidente, también es gobernar. Hay una relación íntima entre el desarrollo político y económico del país y la fortaleza de sus instituciones. Si no prestamos atención a estas, no vamos a alcanzar el desarrollo. Claro que hay que trabajar a favor de la reconstrucción del norte. Claro que hay que trabajar por la educación, por la salud. Hay que reducir la inseguridad ciudadana, mejorar los servicios que brinda el Estado. Eso es gobernar. Pero gobernar también es pensar en el futuro. Y pensar en el futuro significa que nosotros le demos la oportunidad al nuevo Congreso del Bicentenario del 2021 a que puedan encontrar un entorno más claro, con reglas claras de juego, con normas adecuadas. La reforma política es una oportunidad para mejorar nuestra representación política, nuestra democracia, pero sobre todo, presidente, es una forma para mejorar las condiciones donde tomamos las decisiones que nos afectan a todos, y me estoy refiriendo a todos los ciudadanos del país. Presidente, hay una relación íntima entre desarrollo y democracia. Preocuparnos por la agenda administrativa del Estado sin prestar atención a la agenda del futuro es seguir reproduciendo los errores que cometemos ahora. Apostar por la reforma política es apostar también por las mejores condiciones de vida de todos los peruanos. Es incidir en la mejor gestión del Estado y es incidir en la lucha contra la corrupción que nos roba la ilusión y que denigra la dignidad de nuestra patria. Yo invoco a mis colegas parlamentarios a que nosotros podamos tener esa capacidad de concertar, esa capacidad de dialogar. Aquí lo que nosotros tenemos en estos 3 años es precisamente un ambiente en el que nos demostramos cada día que sí es posible que conversemos entre todos. Aquí yo no veo otra cosa. Hay discrepancias, sí. Se han cometido errores también, que nos meten en el mismo saco a todos también. Pero esto es democracia, colegas. Y creo que dentro de este espacio democrático nosotros debemos dejar una lección para los que vienen. Y esa lección se llama capacidad de diálogo y de concertación. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Desde el Frente Amplio queremos saludar al país y decirles que aquí tienen una bancada que en campaña les dijo que íbamos a batirnos en lucha por una economía justa, por una sociedad sin abusos, sin discriminaciones, por un Congreso que gobierne y dé leyes justas para la gente, por un Ejecutivo que esté como primera preocupación suya
las preocupaciones de los trabajadores, de los agricultores, de las amas de casa. Sin embargo, presidente, eso no es lo que está pasando. Y por eso, presidente, cuando creíamos que la corrupción extendida de los tiempos de Alberto Fujimori y Montesinos habían pasado, ahora con los escándalos de corrupción de Lavajato, del Club de la Construcción, de los cuellos blancos, nos damos cuenta, presidente, que tenemos que pararnos firmes sin ninguna concesión frente a una corrupción tan extendida que le ha robado a la patria y que es una corrupción que ha generado los inmensos daños que vemos no solo de carácter moral, sino fundamentalmente también en el acceso a servicios de calidad, en el acceso a bienes públicos. Y eso es inaceptable, presidente. Porque la corrupción no solo es mala, la corrupción mata. Cuando no hay para que una ambulancia, para que una sala de operaciones, para que una cita médica en un hospital público o en salud funcione a tiempo. Cuando hay que llevar los enfermos en una camilla o llevados en una parihuela o en una escalera a cuestas por los caminos que no existen o que están en malas condiciones, porque se lo robó el alcalde distrital, el provincial, o porque desde el MEF le dijeron que no había dinero para mejorar esas condiciones. Y eso, presidente, es la corrupción. No solo es problema de ineficiencia en la gestión, sino es el robo al dinero público y finalmente el atentado contra la vida de la gente más humilde de este país. Y eso es condenable y el Frente Amplio condena y en este hemiciclo está para recordar y luchar por eso, presidente. Y por eso, presidente, cuando aquí se ha señalado de qué carácter es la crisis, de qué naturaleza es esta crisis. Presidente, esta crisis es una crisis de un ejecutivo y de una mayoría congresal que defienden los mismos intereses económicos, que defienden a los mismos que cortan el jamón, que defienden a los mismos que se consideran dueños del país y sin embargo se olvidan de la gente. No hemos escuchado en la Comisión de Constitución, presidente, decir que no importa el mandato de la gente, que no importa, que no se les va a imponer el voto por más que griten. ¿No se ha dicho eso aquí en la Comisión de Constitución? Se ha dicho, presidente. Es decir, se ha ignorado a quienes nos eligieron. Y por eso es una crisis de legitimidad, presidente. Por eso es una crisis de credibilidad. Y en esa crisis de credibilidad y legitimidad se le quiere achacar todo al Congreso, cuando el propio presidente Vizcarra, que gobierna de espaldas a los pueblos, es responsable de eso, presidente. Y por eso, presidente, yo quisiera que autorice para pasar unas diapositivas, presidente, en las que quisiera mostrarle al país cómo le roban también al país, no solo con los huecos y los forados de la corrupción, así le roban a la patria, presidente. ¿Cuánto se le debe a los peruanos y peruanas por grandes deudas tributarias? Aquellos a los que la ciudad deja trabajar, mientras que a las bodeguitas les cierra, presidente. Telefónica, Buenaventura, Bacu, Cerro Verde, según el exdirector de la ciudad. ¿Cuánto le deben? 16.498 millones de soles, que judicializan sus deudas para no pagarlas. Siguiente, por favor. ¿Cuánto le roban al Estado legalmente con las elusiones tributarias, con sus consultorías, con contadores y abogados para ver cómo dejan de pagar al Estado? 11.000 millones de soles, presidente. ¿Y cómo le roban al Estado en materia de evasión tributaria y de la que no estamos escuchando medidas concretas y de las que debiéramos estar discutiendo? Cuando no se pagan impuestos por IGB o cuando no se pagan los impuestos de tercera categoría. 58.997 millones de soles, presidente. Pasamos, por favor. Y este tema de las empresas que tienen sus lobistas acá, porque hemos escuchado hablar de Tía María y hemos escuchado hablar de Conga y hemos escuchado hablar y se movilizan el 12, presidente, los campesinos y los agricultores de Ayavaca. ¿Cuánto le deben por deudas, por daños ambientales al Perú? 731 multas en el sector minero, presidente, que se niegan a pagar. ¿Cuánto dinero es eso? 267.608.974 millones de soles. ¿Y quiénes lo hacen, presidente? Aquí algunos de los principales nombres que tienen acá sus defensores.
la compañía minera Santa Luisa, Mistigol, Catalina Huanca, minera Yanacocha, empresa minera Arasi. Y allí están las cifras oficiales de cuánto le roban a Anca, Chapurima, Ayacucho, Cajamarca y Puno. ¿Y por qué digo que le roban? Porque llevan sus minerales, lo contaminan y no pagan, presidente. Y aquí estamos discutiendo de eso, presidente. ¿El presidente Vizcarra está discutiendo de eso? No, presidente, porque quienes aprueban las exoneraciones tributarias es la bancada mayoritaria, es la bancada del APRA, la bancada del gobierno y el propio presidente Vizcarra y el MEF que las pide. De eso estamos hablando, presidente. Y entonces, como podemos ver, en deudas ambientales 267.000 millones, en deudas tributarias 93.548 millones. Si las sumamos, presidente, es más que el presupuesto anual. De eso estamos hablando, de esos abusos, de esas injusticias estamos hablando, presidente. Y por eso se va a resolver con la reforma política que el presidente plantea. Ayudará sin duda para algunos temas puntuales, pero no va al fondo, presidente. Y por eso, ¿qué están diciendo las centrales sindicales, presidente? Y nos han dirigido esta carta pública, la Central General de Trabajadores del Perú. El gobierno de Martín Vizcarra ha enfilado toda su artillería contra la clase trabajadora mediante el Decreto Supremo 345, Política Nacional de Competitividad y Productividad, cuyos lineamientos orientan a la precarización del empleo y la flexibilización del despido. Se pretende permitir que impunemente las empresas de la actividad privada simulen los ceses colectivos sin sustento legal que está dejando a miles de trabajadores y sus familias en la calle. Y sobre eso, ¿qué está diciendo la mayoría parlamentaria, presidente? Se pelean en este momento si el Congreso tiene más poder para defender a magistrados y congresistas corruptos, y el presidente se pelea para tener más poder presidencialista. Y los proyectos de ley traen por eso, presidente, una nueva forma de organización del Estado. Quieren que este régimen actual que tenemos de equilibrio entre el parlamentarismo y el presidencialismo decante en favor de mayor presidencialismo. Y ello en medio de una situación, presidente, en la que tenemos 5 presidentes, 1 preso, 1 prófugo, 1 que se ha matado y 2 investigados. ¿Y queremos darle más poder, presidente? ¿De espaldas a la gente? De ninguna manera, presidente. Por eso la bancada del Frente Amplio, presidente, dice claramente que esta crisis no se resuelve con estos parches, que por eso el Frente Amplio dice que no dará el voto de confianza, presidente, no porque estemos en contra de la institucionalidad y del poder del Estado, que es el poder legislativo, sino porque aquí han llegado políticos para delinquir y a usar la inmunidad parlamentaria como impunidad, porque aquí además se encubre y hay efectivamente vínculos muy grandes con empresas y con miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público que están comprometidos en graves casos de corrupción. ¿Y por qué no se quiere que se cierre el Congreso, presidente? Porque al mes siguiente la Fiscalía viene por varios congresistas corruptos. Y eso es lo que no se quiere, presidente, aceptar. Pero le decimos al presidente Vizcarra: presidente, no disfrace y no maquille esta situación. Si su voluntad es sincera, si su voluntad de hacer cambios es profunda, señor presidente, llame a elecciones generales. Señor presidente, llame a una asamblea constituyente y discutamos el marco de una nueva constitución. Y el Frente Amplio en ese sentido, presidente, presentó 2 proyectos de ley. Presentamos el proyecto de ley 3390 el 18 de septiembre de 2018 para nueva asamblea constituyente. Presentamos el proyecto de ley 3623 para adelanto de elecciones el 12 de noviembre. Pero, oh casualidad, ¿dónde están estos proyectos de ley? Uno en la Comisión de Justicia. ¿Quién la preside? La bancada del presidente Vizcarra. ¿Y qué ha hecho con ese proyecto de ley? La ha encarpetado. ¿Y el otro proyecto de ley dónde está? En la Comisión de Constitución. ¿Quién lo preside? El fujimorismo. ¿Qué ha hecho? Lo ha encarpetado. Y entonces este es un lío, presidente, de rato, de momento para la pantalla, para ver quién tiene más votos, quién tiene más fuerza. Pero no está yendo a los problemas de fondo del país, no está yendo a resolver los problemas de los pequeños y medianos agricultores que cuando dicen queremos que se suban los precios de aranceles para proteger la pequeña y mediana agricultura, le dicen que no se puede. ¿Por qué no se puede? Por la constitución neoliberal fujimorista. Le dicen a los vecinos de Lima cuando tienen que entrar a su casa y tienen que pagar peaje para hacerlo, le dicen que no se puede, y cuando se movilizan, palo y gas. ¿Y quién manda a ordenar eso? El presidente Vizcarra y su ministro del Interior. Y entonces, presidente, ¿de qué estamos hablando? De una
compulsación de fuerzas entre el fujimorismo y el APRA para proteger en este Congreso a los corruptos y el presidente que quiere tener más poder mientras está de espaldas al pueblo. Por eso el Frente Amplio, presidente, va a decir que no le da el voto de confianza, y por eso, junto a las mayorías populares y a los trabajadores del país que van a un gran paro nacional el 20 de junio, nosotros decimos cierre del Congreso, elecciones adelantadas, asamblea constituyente, nueva constitución, contra la corrupción, nueva constitución, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Clayton Galván. Muchas gracias, señor presidente. Colegas congresistas, el día de hoy nos reúne esta reunión con la finalidad de poder evaluar el voto de confianza solicitado por el Poder Ejecutivo. Los frenos y los contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se utilizan para evitar que el poder se encuentre centralizado o esté en manos de una u otra agrupación. Sin embargo, señor presidente, quiero compartir con la indignación de muchos de nuestros hermanos peruanos, porque aquí se ha convertido en una cuestión mediática, ya sean los medios de comunicación, personajes políticos, grupos políticos, que prácticamente han tergiversado toda una información de lo que ha planteado el Ejecutivo y también el Poder Legislativo. Han tratado de mellar la imagen del Congreso de la República, aludiendo que nosotros el día de hoy vamos a dar el voto de confianza al Ejecutivo porque tenemos miedo de perder nuestro empleo, tenemos miedo de perder nuestro trabajo, tenemos miedo de perder nuestros sueldos, cosa que no es real. El Congreso de la República es uno de los poderes del Estado, y nosotros como congresistas, quienes hemos sido elegidos democráticamente, hemos venido a defenderla, amparados por una constitución política. Y creo yo, señor presidente, de que nuestros intereses personales o partidarios y otros que tenemos aquí, tenemos que llevar a donde nosotros pertenecemos y donde estamos. Esto es el Congreso de la República. Igual también, la misma función tiene el Poder Ejecutivo, la misma función tiene el Poder Judicial, el Ministerio Público y todas las instituciones, tanto públicas y privadas. Sí, pues, cada uno de nosotros llevamos detrás muchos pasivos y muchos activos, pero no es meritorio de discusión. Hoy estamos discutiendo el voto de confianza que nos solicita el Poder Ejecutivo. A raíz de eso, señor presidente, a la verdad, me sumo al pedido de muchos de vuestros compatriotas que efectivamente buscan ya la reingeniería de nuestro país, que de una vez se reactive la economía, está paralizada. El 13 de junio tenemos nosotros aquí en el Congreso discutiendo un pleno agrario. Es el momento donde el Poder Ejecutivo también debería de presentarnos iniciativas legislativas que vayan a favor del sector agrario. Una reforma política del sector agrario. Alguien de nosotros, como decían algunos colegas congresistas, ¿por qué no se habla de la reforma de educación, de la salud, de transporte y otros? Pero lamentablemente, como eso no pega, como eso no atrae, como eso no es aceptado por la mayoría, bueno, pues ¿para qué vamos a hablar de eso? Pero hablar de que se cierre el Congreso, que los congresistas ganan más que los ministros, que los congresistas se llevan el dinero, entonces prácticamente eso sí pega, pues. Entonces salimos por los medios de comunicación que se cierre el Congreso, que cierre, y nosotros, siendo de esta institución, ni siquiera sabemos cuidarla, ni siquiera sabemos llevarla para adelante, sino más bien nos estamos autodestruyendo. Yo no sé cuáles serán nuestros intereses, a qué hemos venido aquí, o por qué estamos aquí. Si no nos gusta esta institución, es simple y llanamente decir, como un colega congresista dijo hace un rato, yo me retiro de aquí, señor presidente, y me voy. Pero ¿por qué quiero contaminar todo este ambiente, todo este poder legislativo? Un poder que está institucionalizado desde hace muchos años. Entonces, presidente, esto es una preocupación y nosotros hemos analizado, los de Cambio 21, efectivamente, la coyuntura política que está atravesando nuestro país. Y por ello solicitamos que este voto de confianza se convierta en confianza, pues, no en desconfianza. A ver, aquí hay que ver nuestras falencias, nuestros errores, y si podemos hacer algo por el país,
No por nosotros mismos, no por el grupo político, no por el personaje, no por el congresista. Si efectivamente el Ejecutivo tiene algunas, de repente, bondades que puede ofrecer el país, bienvenido. Y si está mal, también hay que decirlos aquí, pues en el Congreso de la República, esto está mal. Y si nosotros también en algo estamos mal, hay que corregirla. Pero si nosotros simplemente vamos a mostrar nuestras intenciones, nuestros apetitos para que el país se destruya. ¿Y quiénes son los perjudicados? Nuestros compatriotas que están en la sierra, que están en la selva. Por ello, señor presidente, hago un llamado a toda la representación nacional para que este voto de confianza se convierta en confianza. Y si efectivamente vamos a dar voto de confianza, pues que significa ya una nueva vida para nuestro país, que está esperando en estos momentos. Y si el Poder Ejecutivo está decidido a saber, que lo cierre, pero que no venga con amenazas. Aquí tenemos una máxima autoridad, lo dijo también el colega Violeta. El Tribunal Constitucional es la que evalúa las leyes en nuestro país, respetando el marco legal, respetando el reglamento del Congreso, respetando nuestra constitución política, y de esa manera pues hay que conllevar en todo caso nuestras funciones. Por algo tenemos nuestro manual de funciones, señor presidente. Por ello, nosotros los de Cambio 21 nos ratificamos y vamos a dar nuestro voto de confianza, pero con la finalidad de hacer un llamado a todos los grupos políticos para que efectivamente se inicie ya esa confianza y empecemos a trabajar por el país, que en este momento está clamando justicia. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Vamos a postergar la participación de la congresista Bartra a su pedido. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez.